La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia del Señor Jesucristo, el eterno amor del precioso Padre, el eterno amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Una vez más, le doy la cordial bienvenida a todos ustedes que están en sintonía de este programa para estudiar las gloriosas Escrituras. Venimos estudiando sobre el tema, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El Señor declaró esa verdad preciosa a través del libro de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Le dijo el Señor a los judíos que habían creído en él: si permaneciereis en mi amor, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de Dios nos trae los mejores triunfos, los mejores éxitos de la vida, porque la verdad prevalece contra la mentira. Constantemente la mentira es derrotada. Igual como aparece la luz, inmediatamente se disipan las tinieblas. Así es la verdad en el corazón y en la mente de aquellos que la poseen. Su vida se mantiene pura, limpia y apartada de todo mal, porque la verdad está en sus propias vidas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando el pueblo de Dios ciertamente conoció a Jehová, que es la verdad, conoció su palabra, que es la verdad, se sometió. En Deuteronomios capítulo 26, verso 17. Has declarado solamente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y escucharás su voz. Estas son las personas que conocen la verdad y caminan por la verdad. Nadie que conociendo la verdad que es Cristo y su palabra andará chueco. Andarán chuecos muchos que saben Biblia, cierto, pero simplemente la tienen acá, pero no acá. Las personas que en verdad le han dado cabida en su corazón, la creen con todo la sinceridad de su corazón, entonces estas personas gozan de la presencia de Dios porque conocieron la verdad, como en el caso del pueblo israelita. Han declarado que solamente Jehová es su Dios y que andarán en sus caminos y guardarán sus estatutos, mandamientos, sus decretos y que escucharán su voz. Ese es el propósito de ellos. Pero también Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Qué importante es que cuando el hombre conoce la verdad y camina por la verdad, Dios dice: yo declaro que ustedes son mis hijos, son mis siervos. No solamente son mis hijos, yo soy el Dios de ustedes. Yo soy el Padre de ustedes. Yo soy el sustentador de sus vidas, el que consuela sus corazones, sus almas. Yo soy el que les doy fortaleza. Ustedes son de mi exclusividad posesión. Somos propiedad del Dios vivo cuando andamos en la verdad, como te lo he prometido, para que guardes todos sus mandamientos.
a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor, fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho a través de las páginas de las Santas Escrituras. Qué importante es. Además, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es cuando conocemos la verdad y caminamos por la verdad. Entonces, somos constituidos por parte de Dios como linaje escogido, somos para Dios real sacerdocio y somos para Dios nación santa, somos para Dios un pueblo adquirido por él mismo, con el propósito, con la meta principal que seamos anunciantes de las virtudes de aquel que nos llamó del pecado a la santidad, es decir, de las tinieblas a su luz. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 10 de su primer carta. Además, vemos a la luz de Romanos capítulo 10, verso 11, pues la escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Todo aquel que recibe la verdad y cree a la verdad nunca será avergonzado. ¿Qué victoria más grande es conocer la verdad y andar por la verdad? Porque no hay diferencia entonces entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es necesario entonces recibir la verdad, creer la verdad y recibirla, practicarla y gozarnos en la obediencia. Y por lo tanto, dice las Santas Escrituras, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, éste será salvo. Según Romanos 10:13. Entonces, la victoria se nos da una tras otra, cuando andamos en la verdad. Conozca la verdad y camine por la verdad. Y Pablo dice en Gálatas 7:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, es decir, a su tiempo recogeremos la cosecha de haber hecho el bien. Entonces, según ese pasaje bíblico, dice claro que a su tiempo vamos a segar. Si no desmayamos, porque algunos se desmayan diciendo, es que ya les hice bien, ya no quiero hacer más bien. No se canse de hacer bien, porque a su tiempo va a recibir la cosecha de haber hecho el bien. Esa cosecha de haber hecho el bien será maravillosa. Recuerdo el testimonio de una predicadora. Dice que salió un anuncio de un hospital que pedía de los carros en que sean viejos, los pusiesen a nombre de ese hospital para que el hospital los vendiese por lo que diesen por esos carros viejos. Había un hombre que por su pobreza no había podido arreglar 5 carros. De los 5 carros se le habían echado a perder y no había podido reparar ninguno. Al leer la necesidad que había en ese hospital de niños cancerosos, decidió regalarlos a este hospital. El hospital sacó esa noticia que un solo hombre había donado 5 carros que por su pobreza no había podido reparar. Pero esa noticia la escuchó también un millonario y dijo, voy a regalarle a este 5 carros 0 milla.
¿Se da cuenta la bendición que viene por hacer bien? Todos los que hacen bien van a recibir la bendición que han sembrado. Porque si sembramos la semilla de sandía, eso vamos a cosechar. Si sembramos abrojos, pues vamos a recibir los abrojos como cosecha. Y los abrojos espinan, causan punzantes, es decir, punzadas, nos hieren, nos maltratan, porque es el tipo de semilla que sembramos. Y Pablo dice, así que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los que confían en Cristo Jesús. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre la actitud de Dios hacia los diferentes grupos? Según Efesios capítulo 2 nos habla de la reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra triste y dolorosa, pero dolorosa situación. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo hizo Jesús y nadie más puede hacerlo. Él puede hacerlo. ¿Qué hizo Jesús? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nos unificó a ser un solo pueblo para su gloria y su alabanza. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y no solamente somos conciudadanos de los santos, somos miembros hoy de la familia de Dios. Por lo tanto, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces vemos que la paz se logra, la armonía y el ser pacificador es a través de aquel sacrificio de Jesús en la cruz. Usted y yo tenemos que aceptar que Jesús cargó por nuestros pecados, los clavó en la cruz. Debemos aceptar que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino por los enfermos, no vino por los sanos. Él vino por la oveja perdida, no vino a dar su vida por 99 ovejas que no necesitan del sacrificio de Jesús, sino de aquella que en verdad estaba arruinada, perdida. Jesús vino para restaurar al que estaba arruinado. Entonces, si seguimos estudiando la gloriosa verdad de Dios, aprendemos de manera grande y poderosa. Aprendemos ciertamente que la gracia de Dios es tan alta, sublime y gloriosa, y nos gozamos poderosamente. Y yendo más adelante, a través de Jesús tenemos grandes victorias, maravillosas victorias, en quien todo el edificio, que es toda la iglesia bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor Jesús.
Eso es a través del sacrificio de Cristo. Cuando conocemos esta verdad, usted y yo entendemos que fuimos creados para propósitos grandes y gloriosos y supremos en la vida por parte de Dios. En este caso, para ser el edificio espiritual bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo de nuestro Señor Jesucristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, este pasaje enfatiza que toda la gente puede tener igual acceso a Dios y que su paz influye en nuestras relaciones con los demás. Los judíos se enorgullecían de su circuncisión, que era una señal del pacto de Dios con Israel. Los cristianos de Éfeso no eran judíos de nacimiento, pero sí eran cristianos y por ende sabían que eran hijos de Dios. Sabían que Jesús había también pagado un precio por ellos, que Cristo había clavado sus pecados en la cruz y por ende también tenían todos los derechos de ser pueblo de Dios. ¿Qué certeza le brinda Pablo a los efesios en el versículo 11 y versículo 13? Por tanto, dice Pablo a los que están en Éfeso, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Y en aquel tiempo estabais sin Cristo. Imagínense la condición de los efesios, igual que muchos hoy están sin Cristo. Pero muchos hoy también han alcanzado o hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Cristo nos ha redimido de todo pecado. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, también ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Era nuestra condición exageradamente terrible, mas el Señor cambió esa situación a una gran victoria hermosa. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Ya no estamos lejos de la ciudadanía, estamos bien cerca. ¿Por qué? Porque Jesús proveyó la bendición de estar cerca a través de su sangre. ¿Qué dice entonces los versículos 14 y 18 de Efesios capítulo 2 sobre la hostilidad entre los gentiles y Dios y entre los gentiles y los judíos? ¿Cuál es la fuerza unificadora que nos presenta esos interesantes pasajes? Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando entonces la pared intermedia de separación. Es decir, quitó el muro de la frontera y nos hizo un solo pueblo. Hoy se pelea en esta nación que se hagan muros más anchos, más largos posible y bien altos para que no tenga acceso a las demás personas que están al otro lado. Pero el Señor dice, quita los muros. Y no solamente dice, quítalos, yo los quito. Y este es el caso de Cristo. Dios quitó el muro de racismo religioso entre los judíos y los gentiles y de los gentiles con los judíos. Todo judío y todo gentil que se convierten a Cristo, que conocen la verdad, que caminan por la verdad, son ambos pueblos que vienen a ser un solo pueblo, que se aman el uno al otro, se respetan el uno al otro por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Porque Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino también y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos de los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, en los versículos 19 al 22, ¿cómo se describen los cristianos de Éfeso? ¿Qué rol vital desempeña Jesús entre ellos? En Éfeso capítulo 2, verso 19 en adelante declara: así que ya no sois extranjeros, ni sois alpedenizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Además, Efesios capítulo 2, verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo le desafía este pasaje en su relación con los demás cristianos, queridos oyentes, queridos televidentes? ¿Cómo le desafía en su relación con los cristianos de culturas diferentes? Porque algunos dicen: no me llevo con esos otros evangélicos, y hacen una cara y las manos así. No tenemos que hacer eso. Algunas personas me llaman: pastor, porque usted no predica contra este, contra el otro. Es que no he sido llamado a eso, sino a decir la verdad y tan solamente la verdad, para que la gente sea restaurada, sea levantada, sea prosperada y sea bendecida. ¿Cómo le desafía este pasaje a usted en su relación con los demás cristianos? ¿Se lleva bien? ¿Es un pacificador? ¿Tiene paz con Dios y con ellos? Es bienaventurado. ¿Cómo le desafía en su relación con los cristianos de otras culturas diferentes? Si usted realmente los ama y es un pacificador entre ellos, se lleva bien con ellos, usted es bienaventurado. Pero si los menosprecia, si los hace a un lado porque no son de su cultura, porque no son de su mismo color o de su misma raza, entonces usted está en problema. Necesita reconciliarse con Dios. Necesita una entrega total para que Dios traiga cambios a su propia vida. Cuando existe un verdadero arrepentimiento, la vida antigua desaparece, mi amado, y aparece la nueva vida. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, la vida antigua y la nueva es completamente diferente. Por ejemplo, Colosenses 3, verso 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando la persona camina chuecamente, entonces está en peligro su vida. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, aparte ciertamente de abandonar toda fornicación, toda impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. También dice: pero dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué, hermano Pablo, debo de dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Otra de las cosas que debéis de dejar: no mintáis los unos a los otros. No mientas a tu prójimo.
mucho menos a tus hermanos, mucho menos a tu cónyuge, mucho menos a tus padres, mucho menos a tus hijos, mucho menos a tus nueras y yernos, mucho menos a tus suegros. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre es todo aquello que hacíamos que no agradaba a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Revestidos del nuevo que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Revistámonos de Cristo, el cual conforme a la imagen de Dios, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Así debemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Conozca la verdad, querido televidente, camine por la verdad y viva por la verdad. Y entonces será libre, libre, libre para honrar a Dios y ser pacificador entre toda su familia. Que Dios lo bendiga. Si no tiene esa capacidad, busque a Jesús. Él es la paz. Él es la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va hacia el Padre Celestial sino a través de mí. Yo soy la puerta. Él es la puerta del redil, es la puerta hacia la eternidad con Dios el Padre. Queridos televidentes, deseo que usted busque una iglesia donde se predique el evangelio con rectitud, donde se enseñe la palabra con rectitud. Congréguese, ame al Señor y sirva al Señor. Le invitamos a Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Es un placer tenerle. Con esto no quiero decir que otras iglesias no sirven. Cuidadito. Todos los que predicamos el evangelio con sinceridad y con pureza, Dios nos llama bienaventurados, dichosos, felices. Por lo tanto, sirva al Señor con integridad y Dios lo bendecirá. Padre poderoso, te ruego por nuestros amigos y amigas que no se están congregando, que se han apartado de ti. Pido misericordia, pido, Señor Jehová nuestro Dios, que traigas hoy la cobertura de tu gracia sobre sus vidas. Aleja de sus almas toda clase de condenación, oh Dios. Afírmalos en tu verdad, para que sean bendecidos con la libertad por los siglos de los siglos. Y muchas gracias. Amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacios, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.